Supercrack Estrella presenta una nave espacial llamada Tierra. Amon-Ra, el arconte de la nave nodriza Tierra plana de Dark City. Ra, el dios del sol con la gran esfera roja sobre su cabeza. Maat, la diosa de la justicia de brazos alados. Anubis, el dios del más allá y cabeza de Chakalotop, el dios de la escritura y los jeroglíficos con su cabeza de ibis, eran alabados por todo Egipto y se erigían en su honor desde pequeños altares hasta monumentales estatuas y templos. Y la deidad más importante de todas era Amón, el oculto, dios de la creación, que era representado con la piel azulada y, en otras ocasiones, con la cabeza de un carnero. Esta poderosa deidad era el centro del panteón egipcio y la figura que disfrutaba de un culto mayor. Tanta era su importancia, que se convirtió en el patrón de la gran ciudad de Tebas y allí se erigió en su honor el mayor templo conocido, Karnak. Amon-Ra es un dios creado a partir de las dos deidades más importantes del panteón egipcio antiguo, los dioses Amón y Ra. Creador del universo, del cosmos y de la tierra, Amon-Ra es una figura emblemática del antiguo Egipto. Amon-Ra era una de las deidades más populares del antiguo Egipto. Este dios es la combinación de Amón, el dios invisible de la creación de todas las formas de vida, y Ra, el dios halcón de la creación de las estrellas y la tierra, dos de las deidades más importantes del panteón egipcio. La forma original de Amon-Ra es Amón. Sin embargo, cuando la popularidad de este último alcanzó su punto máximo, los poderes y atributos de Amón se fusionaron con los del dios del disco solar Ra. Amon-Ra se convierte entonces en el creador de todo lo que existe. Es el creador de la vida, a través de los atributos de Amón, y el creador del universo, a través de los atributos de Ra. Amón, que en egipcio antiguo se traduce literalmente como el oculto, no es realmente representable en el verdadero sentido de la palabra, ya que se supone que es invisible para todos. Sin embargo, muchos frescos murales lo representan por defecto con la apariencia de un faraón que lleva una corona formada por dos largas plumas de ganso. Amón también se representa frecuentemente con la corona Shent, el tocado sagrado rojo y blanco de los faraones. Estas plumas de ganso hacen referencia al animal en el que Amón se transformó para crear vida. La humanidad proviene del huevo que puso en esta forma y luego eclosionó para dar origen a la humanidad. Los ocultos aparecen en la película Dark City, donde los muertos de la Tierra son llevados a una nave espacial parecida a una tierra plana, que flota en el espacio, rodeada de un muro, donde los humanos son usados por unos seres arcontes llamados los ocultos como el dios Amon-Ra, y utilizados para realizar experimentos con ellos en la búsqueda del alma humana. En Dark City siempre es de noche, lógico si pensamos que están en el espacio, pero los humanos de Dark City no saben que están en una realidad Matrix, ya que sus recuerdos son borrados cada cierto tiempo, dándoles una nueva identidad y vida. Argumento. En Dark City John Murdoch despierta en México y es perseguido por haber cometido sádicos asesinatos. Mientras trata de descubrir su verdadera identidad, descubrirá que un grupo de seres llamados los ocultos tienen la potestad de manipular las mentes humanas y la propia morfología de la ciudad. Cuidado, spoilers. En la película, los ocultos son una suerte de alienígenas incapaces de vivir al aire libre, por lo que habitan cuerpos de humanos muertos para moverse por la ciudad. Se trata de una especie en peligro de extinción ya que su capacidad telepática ha eliminado su individualidad. Lo que me recuerda el gran parecido con esas agendas secretas de la élite que curiosamente buscan lo mismo en nuestra vida real, y es que en estas películas siempre nos cuentan sus intenciones. En la película, los ocultos son una suerte de alienígenas incapaces de vivir al aire libre, por lo que habitan cuerpos de humanos muertos para moverse por la ciudad. Se trata de una especie en peligro de extinción ya que su capacidad telepática ha eliminado su individualidad. El experimento que llevan a cabo con los humanos trata de discernir si como especie lo que define a cada individuo no depende la genética, la morfología o los recuerdos. El trasunto filosófico que hay detrás de esta búsqueda existencial tiene mucha miga. ¿Es el alma humana algo más especial e imperturbable de lo que la memoria abarca? Cada día, a medianoche la ciudad se detiene y los humanos caen aletargados para despertar en una ciudad alterada por los ocultos, que imprimen nuevos recuerdos en algunos de ellos. Este proceso llamado sintonización es un bucle que se viene realizando de forma indefinida. ¿Cuál es la verdadera realidad? Difícil cuestión. Sabemos que los ocultos era la forma que tenían los egipcios para mencionar al dios Amon-Ra, por lo que nada es casual. Y esa nave espacial con forma de una tierra plana, parece que nadie prestó mucha atención a esto en la película. Recordemos que en los años 90 no se hablaba nada de la tierra plana, pero la nave parece en todo eso una tierra plana que curiosamente tiene un muro, como el famoso muro de la Antártida.
En la película, los ocultos son una suerte de alienígenas incapaces de vivir al aire libre, por lo que habitan cuerpos de humanos como hacen los demonios en sus posesiones. Estos demonios ángeles caídos se trata de una especie en peligro de extinción, capacidad telepática ha eliminado su individualidad. Algo que las élites satánicas intentan hacer con los humanos en nuestro mundo real, llegar a el día donde puedan leer todo lo que pensamos. Los ocultos que imprimen nuevos recuerdos en algunos de ellos, algo parecido a lo que ocurre con la reencarnación, donde no podemos recordar nuestras otras vidas pasadas. En la tierra plana de Dark City hay un muro en Shale Beach, como el que se dice que hay en la tierra plana de nuestro mundo en la Antártida, rompen la pared, descubriendo que la ciudad no se encuentra en la Tierra, sino flotando a la deriva en el espacio. En el universo, la temperatura absoluta de la radiación cósmica de fondo es de menos 266,15 grados, asegura. Un poco más lejos de la Tierra, en la Luna, las temperaturas oscilan entre los 127 grados y los 173, dependiendo del momento del día o de si se encuentran en las zonas iluminadas y oscuras. Esto podría explicar por qué la Antártida es tan fría y gélida. Ya que es el muro que nos protege del espacio, la otra dimensión o lo que sea que haya allí fuera. Según la serie Juegos de Tronos, estarían los caminantes los muertos lo que están fuera de este muro, según Dark City los muertos somos los que estamos dentro de este muro y somos nosotros los humanos. Parece que Dark City viene a decirnos que esto es el infierno o el purgatorio, donde los arcontes llamados en Egipto el dios Amon-Ra los ocultos, el mismo término que usan en la película Dark City. ¿Dónde están los muertos entonces, dentro o fuera del muro? De acuerdo con los archivos de la World Meteorological Organization's World Weather y Climate Extreme en la Universidad de Arizona, la temperatura más baja en el planeta Tierra se registró el 21 de julio de 1983, y fue de menos 89,2. ¿Sé en dónde? No es el corazón de tu ex, sino en Vostok, en la Antártida, donde se encuentra una base de investigación. Es una locura. Pero no se acerca ni tantito con el espacio donde la temperatura que se registra en promedio es de 2,7 Kelvin, unidad de temperatura que corresponde al cero absoluto, la temperatura mínima que se puede generar. Esos 2,7 Kelvin equivalen a 455 F o 270 C. El muro de la Antártida sería una barrera natural que nos protege del espacio según la peli Dark City. ¿Alguien sabe cómo llegar a Shale Beach? Hace poco leí que hay planes para hacer una nueva versión de la película de los hermanos Wachowski de 1999 de Matrix, y luego me enteré de que la adaptación cinematográfica de Martin Scorsese de la novela de Dennis Leane Shooter Island se está adaptando a una serie de televisión. La reciente nueva versión de HBO de Westworld, el debut como director de Michael Crichton de 1973, fue una obra notable y resultó muy popular comercialmente a pesar de su inmenso costo. Lo que estas obras tienen en común es su interpretación de lo que percibimos como nuestra realidad, algo sobre lo que la mayoría de nosotros reflexionamos de vez en cuando, así como el propósito y la razón de nuestro ser aquí en la tercera roca desde nuestra fuente de energía, nuestro sol. Mi subgénero favorito de películas y libros son aquellos que cuestionan lo que percibimos como realidad, de los cuales he leído muchas obras y he visto muchas películas alucinantes. Aunque Matrix y sus dos secuelas son probablemente las más comentadas, todavía tengo sentimientos muy cálidos hacia tres películas que se estrenaron en la misma época antes del milenio y que abordaron temas similares. Existence de David Cronenberg de 1999, Joseph Rusnak de 1999, El Piso 13 de 1999 y, por supuesto, mi favorita, Dark City de Alex Proyas de 1998. Aunque hay muchas otras, pero cabe mencionar en particular la novela Solaris de Stanislaw Lem, que fue filmada por primera vez por Andrei Tarkovsky en 1972 y rehecha retrabajada en 2002 por James Cameron y Steven Soderbergh. Aunque los primeros pensamientos registrados que cuestionan lo que percibimos como realidad se pueden rastrear hasta la República de Platón en su alegoría de la caverna. En la alegoría, Platón compara a las personas sin formación en la teoría de las formas con prisioneros encadenados en una cueva, incapaces de girar la cabeza. Todo lo que pueden ver es la pared de la cueva. Detrás de ellos arde un fuego. Entre el fuego y los prisioneros hay un parapeto por el que pueden caminar los titiriteros. Los titiriteros, que están detrás de los prisioneros, sostienen marionetas que proyectan sombras en la pared de la cueva. Los prisioneros no pueden ver estas marionetas, los objetos reales que pasan detrás de ellos.
Lo que los prisioneros ven y oyen son sombras y ecos proyectados por objetos que no ven. Cualquier persona con un conocimiento básico de química, física y matemáticas le dirá que el mundo que percibimos con nuestro aparato sensorial es una mera fracción de lo que realmente nos rodea. El avance de la tecnología nos está haciendo darnos cuenta de que hay muchos otros aspectos / formas dentro de la realidad que nos rodea, y que no podemos detectar con nuestro aparato sensorial, en las estrechas bandas de luz, sonido, gusto, tacto y olfato que usamos para navegar por la realidad. De hecho, también sabemos que ahora estamos creando nuestras propias realidades de manera virtual. En la película Existence de David Cronenberg de 1999, vemos que la madriguera de las realidades interconectadas es profunda, ya que en cada una de nuestras realidades creadas artificialmente, los ocupantes crean o diseñan las suyas propias, y, para citar a Kurt Vonnegut, y así sigue. Capa tras capa de realidades virtuales creadas artificialmente. A medida que la implacable marcha de la tecnología y la ciencia avanza a toda velocidad, hay muchos informes que indican que la realidad que estamos experimentando está lejos de lo que vemos a nuestro alrededor, porque tal vez la alegoría de la caverna de Platón sea correcta. Los informes de que nuestra realidad es de hecho una construcción o una forma de artificio provienen de fuentes creíbles, incluidas estas. Hubo interesantes repercusiones en la comunidad científica cuando el Dr. James Gates Jr. explicó que en sus experimentos en física de partículas y teoría de cuerdas, encontró una forma de código informático, cadenas de 1 y ceros llamados códigos de corrección de errores, incrustados dentro de, o resultantes de, las ecuaciones de supersimetría que describen las partículas fundamentales. Cuando analizamos la obra de Lord Martin Rees y la del profesor Nick Bostrom, vemos que el argumento de la simulación tiene mérito y que las probabilidades de que estemos atrapados en una construcción similar a la caverna de Platón son cercanas al 100%, en una simulación o realidad que es una forma de artificio. Por inquietante que suene, la realidad de nuestra situación tiene un giro paradójico, ya que importa poco si estamos en la caverna con mucho oculto a nuestros sentidos, o para citar la pregunta de Peggy Lee, ¿eso es todo lo que hay? De la canción escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller, que a su vez se deriva del cuento de 1896 Desilusión en Tauschung de Thomas Mann, utilizado con gran efecto en la película de 2007 de John August, que también cuestionaba la naturaleza de nuestra realidad, de Nines. El avance de la tecnología puede muy bien probar o refutar aún más la veracidad de nuestra realidad, ya que el hombre primitivo vino de las cavernas, y pronto podremos descubrir que todavía somos habitantes de cuevas, que vivimos nuestras vidas con un significado artificial en la caverna alegórica que propuso Platón. El lado negativo aterrador es que la escala de las armas que somos capaces de fabricar con el avance de la tecnología en la actualidad es muy grande. Murdoch, el protagonista de la película, tiene un cierto parecido con Marduk en la Biblia. ¿Quién fue Marduk en la Biblia? Marduk, enciclopedia de la historia del mundo. Marduk era el dios patrón de Babilonia que presidía sobre la justicia, la compasión, la curación, la regeneración y la magia, aunque a veces también se habla de él como un dios de las tormentas y una deidad agrícola. Hay una serie de eventos históricos que parecen haber sido influenciados por la historia de Marduk. El ascenso de Marduk al poder dentro del panteón Anunnaki reflejó el ascenso de Babilonia como potencia regional. Los historiadores interpretan esto como la propia manipulación de Babilonia de la religión local, pero los teóricos modernos en cambio consideran que la historia de Babilonia y Marduk estaba simplemente entrelazada. En cualquier caso, la historia de Marduk está registrada en las 7 tablas del Enuma Elish. Si bien es la historia de la creación de Babilonia, refleja la historia sumeria en la mayoría de los aspectos. Su propósito principal al ser escrito era explicar el ascenso de Marduk al poder supremo. A pesar de lo que la historia nos dice de Marduk, aún muchos son los secretos que oculta. En esta ocasión analizamos algunos aspectos del papel que jugó en la antigüedad. Marduk tomó posesión de Babilonia luego de una destructiva guerra celestial o espacial de los Anunnaki. Marduk es una deidad sustancial en la mitología babilónica. Fue representado con una forma humana y acompañado de un dragón serpiente, una criatura híbrida llamada Mu. Esta sería una simbología clásica de los reptilianos. Marduk fue considerado como un reformador, ordenador del sistema divino luego de los estragos de una caótica guerra celestial que él comandó contra las fuerzas del caos de Tiamat, una diosa dragón. Marduk fue el patrón de la ciudad de Babilonia y el rey de los dioses. Es el dios de la tormenta y presidía la justicia, la curación, la magia y la regeneración. Fue hijo de Ea, el dios del agua y la sabiduría, el mismo dios sumerio Enki.
Marduk también fue asociado a Zeus por los griegos, debido a su dominio de la tormenta, al igual que Júpiter para los romanos. Esta historia de Marduk y la guerra espacial celestial se recoge en el poema épico babilónico del Enuma Elish, que trata el mito de la creación babilónica y también describe el ascenso al poder de Marduk. El conflicto divino contra Tiamat comenzó cuando Apsu planeaba asesinar a sus hijos dioses. Tiamat advierte a Ea-Enki sobre ello y este termina asesinando a Apsu. Apsu era un dios primordial masculino y Tiamat una diosa primordial femenina. Tiamat se resiente por la muerte de Apsu y declara la guerra contra sus hijos Anunnaki. Tiamat forma un ejército con demonios, dragones y criaturas híbridas terroríficas como hombres escorpiones. Ella también le entrega las tablillas del destino al demonio Kingu. Las tablillas del destino tienen un poder superlativo y universal. Marduk entonces es nombrado rey de los hijos dioses y se dispone a combatir contra Tiamat. Marduk, con su atributo de dios de la tormenta, utiliza rayos y armas de viento que producían torbellinos y tornados. Tiamat es vencida cuando es partida en dos con la misteriosa arma de viento llamada Imuyu. La mitología babilónica dice que Marduk creó los cielos y la tierra con el cuerpo de Tiamat. También dice que mezcló la sangre de Kingu con la tierra para formar a los primeros humanos. Guerra nuclear antigua. Teorías de los alienígenas ancestrales, asociadas a reptilianos antiguos, han descrito que Marduk también causó otras guerras, como una guerra del tipo nuclear contra Ninurta y Nergal, dioses Anunnaki. La radiación de esta guerra habría terminado con la civilización de Sumeria. También se ha narrado la destrucción de un puerto espacial Anunnaki en la península del Sinaí, con el fin de evitar la incautación y control por parte de Marduk. Luego de estos conflictos, Marduk habría sido coronado como el dios rey de la ciudad-estado de Babilonia, ya que ésta habría sobrevivido esas guerras destructivas. Su templo emblemático fue el Etemenanki, que podría verse como una conexión entre los cielos y la tierra. El dios sumerio/babilónico sería conocido como un gran protector y figura del imperio babilónico hasta su caída. En la película Dark City Schreiber señala que a los extraños los lastima el sol y el agua, algo que sabemos también ocurre con los demonios. ¿En qué se basa la llamativa teoría que afirma que existe un mundo oculto en la Antártida? La teoría se basa en la idea de que el continente antártico es en realidad una cárcel gigante que mantiene oculta a una civilización avanzada y desconocida para el resto del mundo. Afirman que esta civilización no solo estaría compuesta por humanos, sino también por seres extraterrestres y criaturas desconocidas. Dark City Murdoch parece ser que es el dios Marduk, entonces es nombrado rey de los hijos dioses y se dispone a combatir contra los ocultos, es el único que despierta entre los muertos humanos que fueron secuestrados en la tierra cuando ya estaban muertos. Las cosas que descubre Murdoch o sea Marduk, que siempre es de noche, que la Tierra es una nave plana que flota en el espacio, que hay un muro que nos separa del espacio, que en la Tierra éramos cadáveres, que fuimos llevados a la nave Tierra plana, que los ocultos son los dioses Amon-Ra, los ángeles caídos, que nos borran los recuerdos y vivimos reencarnaciones en la Tierra plana para que los ocultos experimentes con nosotros. En esto de borrarnos los recuerdos y darnos nuevas vidas en la Tierra plana coincide con el pensamientos de los cátaros. Según la creencia cátara, Satán creó el mundo con materia, tratando de imitar el mundo espiritual de Dios, pero siendo incapaz de utilizar el más puro elemento del espíritu. La materia era corruptible, tendente al mal y al pecado, y en ella encerró las almas compuestas de espíritu. Pregunta sería, ¿qué hacen los aliens con las personas que secuestran? Dark City nos da una posible respuesta, una respuesta aterradora, que tiene que ver con un experimento inhumano con el fin de explorar eso mismo que nos hace humanos. Dark City es una película de 1998, una amalgama hermosa de cine negro, ciencia ficción, acción y thriller que cuenta con un diseño de producción estupendo, una historia intrincada y una premisa que explora ese componente fundamental y abstracto de las personas, nuestra alma. John Murdoch se despierta en la tina de una habitación de hotel, con una severa amnesia y con el cadáver de una mujer en el suelo. Un misterioso doctor lo contacta por teléfono y le explica que es parte de un experimento que salió mal, que sufre pérdida de memoria y que tiene que salir de inmediato de la habitación porque hay seres, con malas intenciones, que lo quieren encontrar. Murdoch sale de la habitación y con esto se nos presentan los antagonistas de la historia, los extraños.
Estos son seres humanoides, calvos, pálidos, con un habla monótona y con poderes telequinéticos con los que dominan el espacio físico de la ciudad y a las personas que la habitan. Como público, descubrimos poco a poco la ciudad a través de los mismos ojos perdidos de Murdoch, que no recuerda mucho o casi nada de dónde está y de lo que está sucediendo. Este es el comienzo de una exploración al universo de la historia, donde las respuestas parecen mentira y las mentiras son tan reconfortantes que muchos las preferirían a la verdad. Estos seres, los extraños, son aliens de una raza avanzada que aún así está al borde de la extinción. Su verdadera apariencia no son los hombres calvos, sino una especie de medusa que habita en esos cuerpos para involucrarse mejor con los humanos. Siendo una raza con una mente colmena, es decir, una sola mente colectiva para todos los seres, creen que al encontrar el por qué los humanos tienen identidad propia, pueden encontrar la solución para evitar la extinción de su especie. Para lograr esto, desarrollan una serie de experimentos en esta ciudad fabricada tal laberinto de ratones de experimento. Prueban diferentes maneras de encontrar el alma humana y poder usarla a su beneficio. Quitan las memorias de las personas, implementan nuevos recuerdos, investigan si con estos nuevos recuerdos, los humanos seguirán el camino de los recuerdos implantados o si harán algo diferente, etc. Sin embargo, John Murdoch ha sido uno de los pocos casos que se salieron de control y como se explica en la película ha evolucionado, obteniendo los mismos poderes telequinéticos de sus captores representando una seria amenaza para los extraños. En todo caso, el espíritu humano parece llama constante de rebelión capaz de abrir brecha en los más densos muros hasta encontrar la salida. Dark City, 1998, es una película de ciencia ficción neo-noir dirigida por Alex Proyas, celebrada por sus efectos visuales atmosféricos, su narrativa intrincada y sus temas filosóficos. La película combina elementos de misterio, distopía y suspenso psicológico, creando un clásico de culto que ha influido en el género de ciencia ficción. En la serie Juegos de Tronos, los caminantes blancos fueron creados por primera vez por los hijos del bosque como una forma de luchar contra los primeros hombres, y esto ocurrió más de 8000 años antes de las líneas temporales de la Casa del Dragón y Juego de Tronos. Hace 8000 años estaban los humanos del Neolítico. Descubren en Kuwait extrañas figuras alienígenas de 7000 años de antigüedad. Las estatuas presentan cráneos alargados y narices planas, combinando detalles alienígenas y reptilianos en una estructura antropomórfica. Misteriosas cabezas reptilianas de arcilla recién descubiertas del sexto milenio antes de Cristo son las primeras de su tipo halladas en Kuwait. Pueden relacionarse claramente con las representaciones modernas de extraterrestres, según los investigadores. El hallazgo proviene de un antiguo asentamiento de la Edad de Piedra de la cultura Ubaid. Una excavación realizada en el sitio de Bara 1, en Kuwait, permitió que científicos de la Universidad Tecnológica de Varsovia, en Polonia, hallaran misteriosas estatuas con cabezas reptilianas y formas alienígenas, que habrían sido creadas hace más de 7000 años por la cultura Ubaid, que se extendió en su apogeo desde Mesopotamia a Anatolia y la península arábiga. El sitio arqueológico se ha transformado en un punto focal para la investigación sobre antiguas sociedades de la Edad de Piedra en esa región de Medio Oriente. Asombrosas producciones del Neolítico. Según una nota de prensa, entre los descubrimientos más significativos se encuentra un fragmento de arcilla que representa una pequeña cabeza humana, pero con misteriosas formas y detalles reptilianos, que constituye el primer objeto de este tipo descubierto en la región del Golfo Pérsico y data de hace entre 7500 y 7700 años. La cabeza de arcilla se distingue por su cráneo rectangular, ojos inclinados y nariz plana, que son características claves en las pequeñas figuras de la cultura Ubaid. El reciente hallazgo en el sitio Bara 1 y el taller de joyería que también se ha descubierto proporcionarán una mejor comprensión del desarrollo de la cultura humana en el período neolítico. Bara 1 es el sitio de producción de cerámica más antiguo conocido en el Golfo Pérsico, lo que indica el desarrollo avanzado de este asentamiento Ubaid. La excavación ha identificado varias cabezas de arcilla pequeñas pero finamente elaboradas. Según informa The Independent, los especialistas creen que las figuras tienen sorprendentes similitudes con las representaciones modernas de extraterrestres, valor simbólico e interacciones culturales. Los científicos creen que la presencia de estas figuras plantea preguntas intrigantes sobre su propósito y el valor simbólico, o posiblemente ritualista, que tuvieron para los integrantes de esta antigua comunidad. El hallazgo también arroja más luz sobre la escala y los tipos de cerámica producidos en la región. Dentro de la historia de Japón, el denominado como período Jomon es aquel que abarca desde el año 14000 hasta el 300 a.C.
Como comprenderán, es un período de tiempo bastante dilatado que abarca el neolítico japonés, su período de cerámica de cuerda, llamada así por una decoración característica de bellísima factura, y las denominadas sepulturas de ojo de cerradura que marcan el inicio del período Kōrun, que es el inmediatamente posterior al Jōmon. A estas figuras se les conoce como Shakoki-dogu, que se traduce del japonés como dogus de ojos saltones. Dogu es el nombre genérico que se da a un tipo de figuras antropomórficas de cerámica o arcilla, con una decoración de cuerda, encontradas asociadas a enterramientos o santuarios, que corresponden con las etapas tardío y final del período Jōmo. Como en su momento un iluminado, o un karota, que aún está por decidir, Suizo asoció los Shakoki-dogu como representaciones de astronautas extraterrestres, y para nosotros la palabra que define las figuras concretas es demasiado larga y complicada, tomamos la forma genérica y nos quedamos tan anchos. Dogu no significa lo mismo en Japón que en el resto del mundo. En 1968 salió de la imprenta el libro Recuerdos del futuro del empresario hotelero suizo Erich von Däniken. El libro fue un éxito mundial y sus ganancias permitieron a su autor pagar la minuta de sus abogados y la multa que le impuso el tribunal suizo por malversación, fraude y falsificación. Von Däniken no pudo evitar una breve condena de cárcel que aprovechó para escribir la segunda parte, o siguiente libro, que tituló Regreso a las estrellas. Otro pelotazo. En sus libros, von Däniken plantea, y ha sido convenientemente acusado de pseudociencia y pseudohistoria, el origen extraterrestre de diferentes misterios de la arqueología. El autor se limitó a presentar su teoría, señalando aquello que cree que puede ilustrarla, pero sin aportar prueba alguna. Con todo, el resultado fue entretenido y ha conseguido numerosos seguidores a lo largo y ancho del mundo. Para él, las figuras dogu son la representación de viajeros extraterrestres y, por lo tanto, una prueba que confirma y respalda su teoría del creacionismo alienígena. En su siguiente libro, El oro de los dioses, se utilizaron estas figuras para ilustrar las portadas de las diferentes ediciones. De esta manera las figuras Shakoki-dogu pasaron a ser conocidas a nivel mundial y su nombre abreviado a dogu. Para muchos, gracias a los delirios del suizo que descubrió una mina de oro con el tema, representan a astronautas. Para los científicos y arqueólogos representan un tipo concreto de figuras que sugieren una asociación con la fecundidad y los ritos chamánicos. Seguramente los lectores habrán escuchado hablar de los reptilianos. O de las teorías de la conspiración reptiliana popularizadas por el inglés David Icke, 1999, en la década de los 90 y comienzos del siglo XXI. Aquellas que apuntaban a una élite económica de lagartos mezclada con los humanos para dominarlos y dirigir el mundo. O tal vez habrán escuchado de la rivalidad entre los Anunnakis y los reptilianos, dos razas de avanzada tecnología que arribaron a la Tierra hace miles de años, los primeros en busca de oro para nutrir su atmósfera y los segundos, de seres menos evolucionados para alimentarse de su dolor y de su sufrimiento. Después de grandes batallas, Anunnakis y reptilianos llegaron a un acuerdo, que se conoce como el Pacto Reptiliano, para repartirse el control del planeta. Quizás por eso hay quienes afirman que los Anunnakis y los reptilianos son lo mismo, aunque otros se niegan a aceptar tal aseveración. Son distintos y su diferencia radica en que, como explica Ben Helix, 2021, un youtuber centrado en el mundo del cine de ciencia ficción, los Anunnakis son gigantes parecidos al ser humano y los reptilianos son humanoides con aspecto de lagarto. Posiblemente habrán escuchado hablar de todo esto, o quizás no, tal vez sea algo irrelevante para ustedes. Sin embargo, las teorías de la conspiración reptiliana circulan y generan gran interés en los grupos de Facebook nacionales y transnacionales de Sky Watchers, observadores del cielo. Este es un escrito sobre la mímesis performativa de las teorías y las voces de los sujetos en el occidente de México. Es sobre seres extraterrestres de avanzada tecnología que están entre nosotros. Alienígenas ancestrales con cualidades tecnodesarrolladas que se mimetizan entre los humanos para dominarlos. Es sobre proyectos de modernización que se desgastan y desaparecen para romper expectativas de la clase obrera y fundar nuevas experiencias de trabajo momentáneo, corto, con ritmos rápidos o lentos. Es sobre anhelos e inquietudes depositadas en figuras como el reptiliano, los grandes capitalistas, los guerreros de luz, el Mesías, el narco. En todos ellos. Figuras que aparecen, se mimetizan y desaparecen. Esta nave espacial viaja alrededor del Sol a una distancia media de unos 150 millones de kilómetros, completando una órbita cada 365,254 días solares, o un año sideral. La nave tarda 24 horas, un día solar, en completar una rotación sobre su eje.
La velocidad orbital de la misma es de aproximadamente 29,8 km/s, 107.000 km/h, que es lo suficientemente rápida como para recorrer el diámetro del planeta, 12.742 kilómetros, en 7 minutos, o la distancia entre la nave y su satélite llamado Luna, 384.000 kilómetros, en 4 horas. El nombre de esta nave espacial, Tierra, viene del latín terra, deidad romana equivalente a Gea, diosa griega de la feminidad y la fecundidad. La nave espacial Tierra se construyó hace aproximadamente 4.550 millones de años y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluidos los seres humanos y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida. Las propiedades físicas de la Tierra, la historia geológica y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se estima que seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros 500 millones de años, ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera. En cualquier nave aérea, marítima o terrestre hay un grupo de personas que son los tripulantes, uno de los cuales es el piloto, el que controla y dirige la nave, también hay un copiloto y otros son los auxiliares y luego está el pasaje. Todos los tripulantes hablan el mismo idioma para poder entenderse y se ponen de acuerdo para llevar la nave a su destino en las mejores condiciones para el pasaje y para ellos, pero todos entienden que su trabajo está al servicio del pasaje. Las naves se cuidan al máximo y sufren periódicamente una serie de chequeos por parte de los técnicos especialistas que se ocupan del mantenimiento de la misma y se efectúan las correcciones necesarias para que la nave funcione correctamente, no se deteriore y dé sus máximas prestaciones a los pasajeros. Sin embargo, en esta nave llamada Tierra hay multitud de pilotos y cada uno tiene sus auxiliares propios. No todos hablan el mismo idioma y se empeñan en querer imponer a los demás el suyo. No hay forma de que se pongan de acuerdo para dirigir la nave y menos aún que su principal preocupación sea el pasaje. Parece que nadie se ocupa del mantenimiento de la nave Tierra, sino más bien todo lo contrario, algunos viajeros que se consideran muy importantes, no les importa deteriorar la nave de manera progresiva y continua con tal de ganar mucho dinero, tanto que nunca podrá gastarlo, solo por el afán de acumularlo pues eso le da poder. El problema es que nadie, ni siquiera los pilotos son capaces de pararles los pies pues ellos están ensarzados en otras luchas de poder y entre los unos y los otros podrían llegar a destruir la nave, hacerla desaparecer, desintegrarla. Este comportamiento tan irracional es, paradójicamente, mayor en su gravedad, en los entornos presumiblemente más avanzados en poderío económico, científico y técnico, cuando debería ser justo al contrario. Parecen todos enloquecidos, donde su único objetivo es obtener el máximo de dinero y poder para dominar a los demás, sin importarles destruir la nave, sus gentes y todo su contenido. La nave viaja sin parar y, el contenido, humanos, animales, vegetales, etc., van aquí viajando durante toda su existencia sin posibilidad de escapar de ella y en vez de preocuparse de tener un viaje feliz, parecen obsesionados con buscar las diferencias entre ellos para odiarlos, sean la lengua, el color de la piel, la raza, la religión o creencias, la ideología política, el estatus económico-social, o simplemente la forma de pensar o de entender la vida. Parece que se les olvida que no tienen más remedio que convivir entre ellos, pues de esta nave no pueden escapar, ya que en realidad es su hogar. Luego hay gente tan violenta que es capaz de matar a sus congéneres por cualquiera de esas diferencias que se empeñan en remarcar, siendo peores que los animales propiamente dichos. A pesar de la corta existencia o duración de la vida de cada uno de los humanos, tienen otra obsesión tremenda como intentar por todos los medios convencer a los demás de su manera propia de pensar, sus creencias y forma de ver el universo, y si no lo logran, entonces se lo imponen por la fuerza, llegando en algunos casos a matar a miles de personas por esa causa. Así hay ataques personales, peleas, atentados y se llegan a organizar guerras de unas zonas de habitantes contra otras, utilizando armas muy sofisticadas de destrucción total para imponer a los supervivientes sus ideas y aplicar el dominio sobre ellos. Toda esta gente que viaja en esta nave, parece no ser consciente de que dicha nave es solo un punto insignificante e invisible a cierta distancia que navega en un espacio sideral cuasi infinito, en el cual, fuera de nuestra nave, nadie sabe de nuestra existencia, y no se explica racionalmente que seamos tan ignorantes, tan idiotas y tan prepotentes.
Más adelante os iré contando algunas de las formas en que se organizan y cómo funcionan ciertas entidades, aunque me temo que os dejarán horrorizados como a mí. En los años 60, Buckminster Fuller también pensó en cómo sería viajar en una nave descomunal que surcase el espacio. Pero él no se quedó en la ensoñación. Él encontró una respuesta. ¿Tenía Fuller alguna relación con la ciencia ficción de esa época? ¿Con la escritores o guionistas de ciencia ficción? ¿En qué se inspiró Fuller? Richard Buckminster Fuller estaba tratando cuestiones de sostenibilidad y medio ambiente, quizá las cuestiones más importantes de la historia de la humanidad, hace 60 años. Casi un par de décadas antes de la crisis del petróleo del 77 y de que el resto del mundo cayese en la cuenta de que lo que tenemos es lo que hay. Y que o lo cuidamos o nos extinguimos. Hacia ese mundo nos dirigen las élites, al mundo donde la Tierra será una nave espacial donde ya nadie sabrá quién es, si está vivo o está muerto, con vidas renovadas desde una prisión donde nos meterán, donde surgirá Murdoch que despertará para empezar a atar cabos de esa realidad Matrix donde estamos encerrados. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.